Cristo le dio una promesa a los que retenían lo que tenían. Por eso dice: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. O sea, el Señor le dio una promesa a los que retendrían lo que tenían. Y fue una promesa que tenía que ver con estar con Él en su presencia. Y por esto podemos ver un paralelismo, un paralelo, un tipo de cuadro de esto en el Antiguo Testamento, en los hijos de Sadoc, en Ezequiel 44, del 15 al 16. Si tú comparas esta promesa con lo que dice el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 15, 16, usted verá allí algo glorioso. Dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. El nombre Sadoc quiere decir justo, y los que andaban era en la justicia de Dios. Entonces, tenemos que ser como los de Sadoc, es decir, debemos andar en esa misma justicia de Dios para recibir la recompensa de la justicia. Debemos convertirnos en hijos de justicia. Los hijos de Sadoc eran hijos de justicia. Los hijos de Sadoc guardaban el ordenamiento del santuario, exactamente como los hermanos de Filadelfia guardaban la palabra de Dios. Ellos se mantenían fieles al Señor durante un tiempo de apostasía, un tiempo cuando los hijos de Israel se apartaron de Jehová. Su recompensa por guardar el ordenamiento del santuario era la de estar siempre en la presencia del Señor, exactamente como los hermanos de Filadelfia, aquellos que vencieron en Filadelfia. Los hijos de Sadoc entonces sirven de ejemplo para nosotros hoy en día, porque nos muestran cómo podemos vivir como los creyentes de Filadelfia. Tenemos que vencer la apostasía que está en todos lados, que está en todo lugar. Debemos vencer la apostasía con la palabra de Dios. Aunque la época de Filadelfia era la mejor de todas, esta época es considerada como la mejor de todas, siempre había un peligro. El peligro era no vencer la apostasía que estaba desarrollándose en aquel entonces. No vencerla. Los hermanos que vivieron en esa época gozaron de mucho privilegio en cuanto a la palabra de Dios, y por esto se aumentaba el conocimiento de la misma. Filadelfia comenzó bien, pero la época terminó en apostasía. Comenzó con la puerta abierta, pero terminó con la puerta cerrada. Comenzó con la iglesia guardando la palabra de Dios, pero terminó con ella corrompiendo la palabra de Dios. Ya que en el año 1881 después de Cristo, Inglaterra reemplazó la Biblia de la Reforma, la Biblia de la Buena Línea de Antioquía, por una nueva versión, la versión revisada. Era una Biblia completamente diferente porque se basaba en los textos católicos de la línea corrupta de Alejandría y Egipto. Cuando Inglaterra votó la palabra de Dios, el Señor la votó a ella. Lo mismo sucedió en los Estados Unidos de América. En el año 1901, con la publicación de la versión estándar de América.
botaron la Biblia de la Reforma, la Biblia King James, y Dios los botó a ellos. Dios lo botó a ellos. Y así la puerta de Filadelfia se cerró. Y la iglesia metió en la apostasía. La iglesia se metió en la apostasía de los últimos días. Y de esa forma le abrieron paso a los días de la Odisea. Qué triste es decir esto. Y por último, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 13, para concluir: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice acerca de la iglesia de Filadelfia. Estamos viviendo en la apostasía de la época de la Odisea. Y no veremos otra época como la de Filadelfia. Pero esto no quiere decir que los cristianos no podamos ser como los de Filadelfia. Para ser como los de Filadelfia, solo tenemos que guardar la palabra de Dios y no negar el nombre de Cristo. Tenemos que retener aquel estilo de vida, un estilo de vida como lo de Filadelfia. Debemos entregarnos a la palabra de Dios. Si nos entregamos a la palabra de Dios y a una vida consagrada al Señor, podemos ver una puerta abierta en nuestras vidas para predicar el evangelio al mundo perdido, al mundo entero. Sobre todo, tenemos que vencer la apatía y la indiferencia de nuestros días. Tenemos que comenzar a servir al Señor con toda intensidad. Tenemos que desacomodarnos para servir a Cristo. Tenemos que leer la palabra de Dios como nunca antes. Bendito sea el Señor. Tenemos que volver a hacer las primeras obras. Tenemos que comenzar a predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Porque en cualquier momento se aparece el deseado de todas las naciones. Que Dios le siga bendiciendo poderosamente. Que Dios le guarde. En el próximo audio estaremos estudiando la última iglesia, que es la séptima, que menciona el libro de Apocalipsis en su capítulo 3, y es la iglesia de la Odisea. De la Odisea. No te pierdas esta enseñanza. Dios te bendiga mucho. Tu hermano y amigo pastor Kelvin Abel Figuereo. Bendiciones.